Cuelgue. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, Humberto, un placer saludarte y primero preguntarte por qué Libres del Sur se suma al Frente Amplio UNEN. Bueno, nosotros hemos sido en las elecciones del 2011 parte del Frente Amplio Progresista, con Hermes Wiener, el Partido Socialista, Stolbizer, el GEN, Luis Juez, y en el caso concreto de las elecciones del 2013 en la capital federal fuimos fundadores de UNEN, ¿no? A quien se agregó a la Unión Cívica Radical y la coalición cívica. Entonces, bueno, somos parte de este espacio político durante todos estos años y bueno, ahora hemos hecho un lanzamiento fuerte en dirección a disputar las elecciones presidenciales en 2015. Humberto, la palabra clave que surgió después de la presentación del Frente Amplio UNEN tiene... No te escucho ahí bien. ahí me escuchás mejor, Humberto. Ahí sí te Ahí escucho está. mejor. Humberto, te preguntaba acerca de la palabra clave que fue después de la unión de este Frente Amplio, que tiene que ver Mauricio Macri. Quiero saber la postura de tu movimiento junto con Victoria Donda sobre una posible alianza con el jefe de gobierno. Bueno, es una discusión que está instalada en los medios, no está instalada en el Frente UNEN, en ningún momento ha sido parte de la agenda del Frente la discusión sobre un acuerdo con el PRO. En el caso concreto nuestro, nosotros la vemos inconveniente porque nos parece que hay una incompatibilidad de proyectos de país entre una fuerza de centro derecha, de derecha como el PRO, que no oculta la condición de tal, y un frente progresista como el nuestro. Entonces, digamos, un acuerdo electoral en dirección a buscar la presidencia de la nación, nosotros interpretamos que sería inconveniente, que es bueno que la derecha presente su propia propuesta y la fuerza progresista presentemos las nuestras, ¿no? Humberto, una de las preguntas que surge también es si el peronismo como poder que tiene concreto en muchos distritos, ¿cómo hacer, no, el Frente Amplio UNEN para mostrarle a la ciudadanía que tiene capacidad de gobernar, voluntad de gobernar dentro de un pulpo que es el peronismo, que cambia figuritas pero sigue manteniendo el poder? Bueno, yo en líneas generales creo que eso es una gran ficción, de que el peronismo es el único que puede gobernar. Entonces eso puede gobernar mal, porque las dos experiencias de gobierno del peronismo, de que recuperamos la democracia a la fecha, fueron muy malas. La primera, absolutamente lamentable, que fue la de Carlos Menem. Durante 10 años se produjo una destrucción sustancial de este país, particularmente el entramado productivo, ¿no? Y toda esa franja de pobreza que tenemos hoy en día, la desocupación, el trabajo negro, es el fruto de 10 años de gobierno del peronismo menemista. Humberto, te hago una consulta, discúlpame, ¿no? Porque apareció en los medios de comunicación y a mí me pareció poco creíble, digamos, el título que aparece, que vos decías que el menemismo hizo cosas bien. Digamos, me quedó como una pregunta, digamos, porque pareció, viste, pusieron como título eso y uno dice, bueno, tiene que terminar de leer la nota. Me parecía muy raro que una persona ligada al espectro progresista pudiese hablar así del menemismo. Mira, la nota es el reportaje de Alfredo Leuco yo le doy mi palabra, la cual cualquiera puede tener acceso. En realidad, ese título de Telam es una habitual manipulación de mala fe, sacar de contexto un planteo que yo hice. Ellos me preguntaron, Alfredo Leuco me preguntó y yo le dije sobre los gobiernos en general, y yo le dije que en general todos los gobiernos algún aspecto positivo tienen, ¿no? Incluyendo el kirchnerismo, y en el caso del menemismo mencioné, por ejemplo, que el salto en la producción agropecuaria había tenido inicios durante el menemismo en la gestión de Felipe Solá. Alguien puede desconocer de que la producción agropecuaria argentina se duplicó a partir de la introducción de tecnología como la siembra directa, las semillas modificadas genéticamente. Nadie puede decir eso. Si uno analiza además la industria vitivinícola, sucedió lo mismo. O sea, el salto a $600 millones de exportaciones de la industria del vino se produjo por la introducción tecnológica en la década del 90. Ahora, realmente el menemismo fue una década tremenda, desastrosa, destruyó la industria de este país, incluso en el propio campo produjo la desaparición de más de 100.000 productores rurales pequeños y medianos. Ahora, eso no significa que uno no pueda ver las cosas que efectivamente se hicieron bien. Es como si yo diga que con el kirchnerismo todo está mal, que es lo que yo digo en la nota. No vamos a decir que la asignación universal por hijo está mal, porque no es cierto. Es decir,
Eso es una manipulación propia del kirchnerismo para generar enemigos de ellos, por supuesto, ocultando la viga en el ojo propio. Por ejemplo, ocultan que llevaron a Menem en la boleta presidencial de Cristina para que volviera a ser senador y le diera impunidad. Bueno, son las truchadas propias que tiene el kirchnerismo. Buenas tardes, Humberto. Iván Alexis Nordi es mi nombre. Un poquito más fuerte. Sí, perdóname. Te consulto acerca de la heterogeneidad que tiene este Frente Amplio UNEN, porque hay figuras como Stolbizer, Carrió, que viene de la UCR, Donda, que estuvo con el kirchnerismo, Wiener del socialismo, Pino Solana, que tiene un origen peronista, Sanz también de la UCR. ¿Qué aspectos positivos y negativos tiene tanta heterogeneidad dentro de un mismo frente? Vimos que, por ejemplo, Stolbizer y Carrió no se saludaron en la presentación. Bueno, y sí se aliaron en el 2009. En realidad, la heterogeneidad de las construcciones políticas en la actualidad en la Argentina tiene que ver con la destrucción del sistema político que se produjo a finales de los 90 y principios de este siglo, y la continuidad de esa destrucción que le dio el kirchnerismo al sistema político. Entonces, inevitablemente, los acuerdos y los frentes políticos tienen un grado de heterogeneidad significativa. Heterogeneidad que es indispensable para acumular fuerza atrás de un proyecto común. De lo contrario, no habría ninguna posibilidad de instalar un proyecto con posibilidades de gobierno. Es decir, es cierto que esa relativa... Yo te voy a decir, la heterogeneidad es muy propia de la estructura política argentina, incluso cuando había grandes partidos políticos que dominaban la escena, salvo que uno piense que el radicalismo que fundó Hipólito Yrigoyen, de la cual formaba parte Marcelo Torcuato de Alvear, no era heterogéneo, o que el peronismo que fundó Perón no era heterogéneo, enfrentándose hasta armado en los años 70. Siempre hubo conformaciones políticas heterogéneas que tiene que ver con una sociedad heterogénea y con una historia política. Ahora, al mismo tiempo, eso es lo que da la potencialidad necesaria para poder aspirar a ser gobierno y para poder gobernar posteriormente. Estamos hablando con Humberto Tumini. Humberto, queremos agradecerte, te hacemos las últimas dos preguntas. Sabemos que estás con mucho trabajo y no queremos molestarte. Es secretario del Movimiento Libre del Sur, que forma parte del Frente Amplio UNEN. Bueno, hablando de la heterogeneidad, también se relacionó en algún momento, cuando recién apareció, digamos, el Frente Amplio UNEN en esta semana, seguramente desde un análisis un poco parcial y cizañero de relacionarlo con lo que fue la alianza en la década del 2000, digamos, principios del 2000 y fines de los 90. ¿Qué diferencias le ves a la alianza con el Frente Amplio UNEN? La alianza y su contexto histórico tienen dos diferencias fundamentales con una. En primer lugar, la composición de la alianza no es la de UNEN. La alianza fue un acuerdo entre el Partido Radical y un sector proveniente fuertemente del peronismo, como Chacho Álvarez, Pilo Bordón, y también de un sector del centro izquierda argentina, del Partido Comunista. Este acuerdo político tiene pocos puntos de contacto con eso. En primer lugar, porque los dirigentes del radicalismo no son exactamente los que condujeron el radicalismo en la época de la Rúa, y además porque el resto de los componentes no es el mismo. O sea, Luis Juez, Pino Solana, nosotros nunca formamos parte de la alianza. Entonces, en su composición no es cierto que esto sea la alianza. Pero además, ni en su correlación de fuerza, ni nada. Pero además lo esencial es que el contexto concreto que vive el país no es el que vivió la alianza. La alianza vivió un momento de crisis profunda, de dificultades enormes del país para insertarse en el mundo, y nosotros en la actualidad vivimos un contexto internacional sumamente favorable que el kirchnerismo ha desperdiciado de inserción de la Argentina en el mundo, una situación económica que no tiene nada que ver con la crisis del 2001, es decir, en líneas generales, ese mecanismo de decir, no, estos fueron los de la alianza, etcétera, etcétera, es un mecanismo maniqueo que tiene una intencionalidad política. Pero bueno, UNEN es una respuesta concreta a la realidad argentina de hoy y al futuro de la Argentina. Humberto, cuando... el paso de esto, porque si no, en cualquier momento uno empezar a decir, bueno, no, esto, pues ya lo dice, por supuesto, este es el Unión Democrático, ¿viste? Alguna gilada de ese tipo, ¿no? Cuando se unieron el Frente Amplio Progresista y UNEN, ¿por qué se decidió Frente Amplio UNEN? O sea, le quitaron el progresista del nombre y yo supuse que iba a quedar Frente Progresista UNEN y en cambio dejaron el amplio y sacaron el progresista. Mira,
en realidad eso tuvo, la razón concreta de eso es que Frente Amplio expresaba a lo que era el FAP, Frente Amplio Progresista, y UNEN expresaba a la alianza de la ciudad de Buenos Aires, donde estaba Carrió y donde estaba el radicalismo. Entonces, Frente Amplio UNEN sintetizaba en líneas generales los dos principales afluentes que tuvo este frente, ¿no? Que en realidad, por supuesto, después le dieron vuelta, no bajaron la palabra progresista, etcétera, etcétera. No. Nosotros lo que discutimos es que el nombre tenía que representar la experiencia política reciente. Y la experiencia política reciente era el Frente Amplio Progresista, que llevamos a Herbert Wiener de candidato a presidente, y UNEN en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, pusimos un nombre que abarcara las dos cosas. Ahora, la verdad, este frente, no sé si a alguien le queda duda, se va a llamar UNEN. Ese es el nombre que está instalado a cualquier ciudadano que uno cruza en la calle y le dice muy bien lo de UNEN. Ese es el nombre, en realidad. Humberto, la última pregunta y agradeciéndote el contacto, sé que estás con mucho trabajo, te saco el tema político y te hablo que vos declaraste en la mega causa La Perla, sé que es una sensación muy especial para vos, quiero algunas sensaciones, ¿qué te generó esta declaración en el lugar donde estuviste detenido? Bueno, la verdad que, digamos, una sensación de satisfacción por un lado, porque porque se está haciendo justicia, digamos, ¿no? Porque los que condujeron el país al negro pozo del infierno durante todos esos años están sentados en el banquillo de los acusados, muchos de ellos van siendo condenados y van pagando por el tremendo daño que le hicieron a esta sociedad. También debo decir que una sensación de frustración, porque yo dije, acá tiene que haber verdad, y los responsables de que haya verdad son los militares, son los que tienen que decir qué pasó con los desaparecidos, qué pasó con los niños privados de su identidad, porque si no, la fractura que existe hoy en nuestra sociedad entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas va a persistir en el tiempo, independiente de que ellos ya no estén en este mundo y que sean nuevas generaciones de militares, porque es muy difícil para la sociedad creer que las Fuerzas Armadas no tienen esa información y es una herida abierta. Entonces, ojalá reflexione y ojalá después de causarle tanto daño a la patria, le cause un beneficio diciendo, bueno, nosotros hicimos esto, aquí están, esto sucedió, y bueno, y cerremos esa etapa de nuestra historia. En ese sentido, la verdad que yo siento una sensación de frustración y de desasosiego. Yo tengo mi compañera desaparecida, mi hija la ha buscado en cielo y tierra y no ha podido encontrar indicios de qué ha sucedido con ella, mi nieta tampoco. Bueno, es una situación muy complicada cuya responsabilidad son los que nos condujeron al abismo de la represión en la dictadura, ¿no? Humberto. Una cosita, yo estaba leyendo recién el juicio a Mazot de Nueva Provincia. Sí. ¿No? Bueno, resulta que había una huelga en el diario, y Mazot sacó editoriales orientando a que hicieran secuestrar y desaparecer los dirigentes de la huelga, y eso sucedió. La verdad, ¿cómo no van a decir los militares la verdad? Es tremendo en esta sociedad que esas personas que condujeron esa situación no tengan el valor político de decir, mire, nosotros lo hicimos y fue así. Pero bueno, de todos modos, muy conforme porque se está haciendo justicia. Humberto, muchísimas gracias, la mejor de las suertes con el Frente Amplio UNEN y te estaremos molestando ante cualquier oportunidad. Muchísimas gracias. No es ninguna molestia, al contrario, muchísimas gracias por llamar.